El Colegio de México y el Centro de Estudios de Asia y África presentan Asia y África en Perspectiva, una serie de podcasts sobre los 60 años de historia del Centro de Estudios de Asia y África. El Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México da la bienvenida para que investigadores e investigadoras, docentes y estudiantes de nuestra comunidad puedan compartir sus productos de investigación y sus análisis académicos. En ese sentido, las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad únicamente de las personas que las emiten. Les damos la bienvenida a Asia y África en Perspectiva, a un nuevo episodio de nuestra serie dedicada a los 60 años del SEA. Mi nombre es Roberto García, profesor e investigador de estudios budistas. El día de hoy conversaremos con Khalid Chami y Shadi Rohana, profesores de lengua árabe, estudiosos de literatura árabe y traductores. Bienvenidos. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Doy las gracias al centro y a usted por invitarnos a esta charla y con todo gusto estamos aquí para poder participar de nuestra parte con nuestras modestas aportaciones a este podcast. Profesor Khalid, ¿podría platicarnos un poco sobre cómo fue su llegada al SEA y quizá hablarnos sobre su trayectoria también en los años en que se ha desempeñado como profesor de árabe y traductor? Bikulli surur. Con todo gusto. Al principio yo llegué a México en 1998. Y llegué en un intercambio entre mi universidad y una universidad que está en el Estado de México que se llama CUI. CUI es Centro Universitario de Integración Humanística. Estuve estudiando allí una maestría sobre literatura latinoamericana contemporánea. Y luego me invitaron a dar clases de árabe en la FES Acatlán y fue el primero en abrir curso de árabe en la FES Acatlán. Trabajé allí como 4 años y luego me invitaron a la UNAM, al centro que era el CELI, Centro de Lenguas Asiáticas. Y luego, a través del embajador de Marruecos, su esposa daba clases de árabe en el Centro de Estudios de Asia y África, y su esposa ya no podía dar las clases, y a través de un doctor que era un profesor invitado en el SEA, que era un sirio que trabajó en el SEA, él le pidió al señor embajador si puede conseguirle a alguien con ciertas habilidades en la lengua árabe y con especialidad en la enseñanza de la lengua árabe. Y se comunicaron conmigo y me hicieron la propuesta y llegué casi en 1999, más o menos, 2000, entrando los 2000 al Centro de Estudios de Asia y África. A partir de ahí me desenvolví dando clases tanto aquí como en el centro el que hoy en día se llama ENALT, Escuela Nacional de Lingüística, Lenguas y Traducción. Hasta hoy en día sigo trabajando en lo mismo, sigo dando clases de árabe, haciendo labores de traducción y aportando a estudios de literatura árabe clásica. Y en tu caso, Shadi, ¿podrías platicarnos un poco cómo te acercaste al SEA, cómo fue tu llegada con nosotros? Bueno, marhaba Roberto, marhaba Ustaz Shami, y gracias por esta invitación. De hablar sobre mi experiencia aquí. Yo desde que llegué a México, obviamente el Centro de Estudios de Asia y África y en el Colegio de México
han sido presentes de distintas maneras, ¿no? Son lugares de referencia para cualquier persona que llega a este país y se involucra en la vida académica, porque yo cuando llegué a México vine como estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México, y luego comencé a saber del Colmex, del Colegio de México, iba a eventos. Recuerdo la primera vez que intenté llegar aquí hasta la Jusco, no sabía que se dice Colmex, decía Colegio de México, y el camión me llevaba hasta un Colegio de México, era una preparatoria. Pero bueno, luego logré volver a otra universidad y buscar mi camino para acá. Pero en términos de estar involucrado más como estoy involucrado ahora, la primera vez que, de hecho, el colegio me llamó, quien era el director de entonces, Amaury García, porque, mi colega, el profesor Shami, a quien deseo larga vida, estaba en una situación donde de repente no pudo dar clases, entonces me llamaron como reemplazo para comenzar a dar clases de árabe aquí. Fueron pocas semanas y esa fue la primera vez que puse mi pie aquí como docente. Y me he encontrado en un lugar, la verdad, maravilloso, un lugar donde se trabaja bien, se enseña bien, se estudia bien, alumnos muy motivados para el aprendizaje tanto de la lengua, pero de cualquier estudio que están haciendo aquí. Y estando aquí como docente, por primera vez pude proponer otro tipo de cursos, como cursos de literatura árabe moderna en traducción al español, y tuve la oportunidad de impartir esos cursos durante 2 semestres. Y finalmente cuando, se abrió la oportunidad de postular para un trabajo más fijo acá, no solo como profesor visitante, concursé como para ser profesor de lengua árabe, y llevo en esto durante los últimos 4 años, compartiendo esta materia con mi colega el profesor Shami, y ya tuve la oportunidad de conocer varias las últimas generaciones que han pasado por aquí en el colegio, tanto en la especialidad de Medio Oriente como en otras especialidades, como por otros cursos que he tenido la oportunidad de ofrecer. Y la verdad estoy muy agradecido con estar en un lugar así. Pues ustedes dos, son, como ya mencionamos, profesores de árabe, son traductores también de esta lengua, ya sea del árabe al español, también del español al árabe. Yo creo que en general la gente cuando escucha sobre la lengua árabe, pues entiende que es una lengua importante en el mundo, pero quizá no todo el mundo entienda por qué es importante y tampoco todo el mundo tenga muy claro en dónde se habla el árabe. ¿Podrían muy brevemente, quien de ustedes dos quiera, platicarnos un poco sobre el origen de esta lengua y también de su importancia, digamos, a nivel histórica, a nivel global? Con todo gusto. La lengua árabe es una de las más antiguas lenguas semíticas. Es una lengua semítica y es una lengua que se ha conservado. Casi no le sucedió a la lengua árabe lo que sucedió con el latín, de bifurcar en las lenguas romances. Mas, sin embargo, la lengua árabe se conservó, siendo la más antigua, se conservó. Y esto es gracias al Islam. Con la llegada del Islam y la llegada del libro sagrado en esta lengua, entonces esta lengua pasó de un medio de comunicación tanto cultural y social a un elemento, a una lengua litúrgica. Al ser una lengua litúrgica, entonces ha podido ser muy tajante en su formato de transmisión, tanto de generaciones a generaciones, y esto ayudó a que la lengua árabe se conservara. Ahora, la lengua árabe
En realidad no podemos hablar hoy en día de una sola lengua árabe. Son muchas variaciones dialectales de la lengua árabe. La lengua árabe nos ofrece dos ejes. Está el eje dialectal que se habla en las calles, y esto tiene muchas variaciones dependiendo de la zona donde nos encontramos. Por ejemplo, está el árabe dialectal del norte de África, está el árabe dialectal de lo que es Egipto, está el árabe dialectal de una zona que se llama el Sham, que engloba Siria, Palestina, parte de Jordania. Está el árabe de la península arábiga, que son los países del Golfo Árabe. Estos son dialectos que se acercan un poco y se alejan en otros aspectos. Y hay un formato que es más una lengua escrita, que es el depósito cultural y filosófico y de pensamiento de la cultura árabe a lo largo de su historia. Y es la lengua estándar, que es una lengua más dirigida hacia una lengua escrita que una lengua hablada. Entonces, y la lengua que nosotros enseñamos en el centro es la lengua estándar, es decir, para permitirle a nuestros estudiantes tener acceso a lo que es el acervo cultural de la lengua árabe. Toda su trayectoria religiosa, cultural, filosófica, histórica, social, de ciencias exactas, etc. Todo esto está depositado en la lengua estándar y es lo que nosotros trabajamos en el Centro de Estudios de Asia y África. Eso no significa que no nos acercamos a la lengua dialectal. En ciertas etapas, y si hay necesidad de nuestros estudiantes para sus investigaciones, ya sea en doctorado o ya sea en maestría, relacionado con sus trabajos personales, ya sea por sus estancias en los países árabes o por la naturaleza de sus trabajos, entonces sí damos ciertas variantes según la necesidad de cada caso de los estudiantes de la lengua dialectal. Ahora, la lengua árabe, como dije, es una lengua semítica. Se dividió entre dos tipos. Desde su principio está el árabe del norte y el árabe del sur. El árabe del sur está dirigido hacia lo que se hablaba en Yemen, en la zona de Yemen, y el árabe del norte, lo que se hablaba en el resto de la península arábiga, lo que hoy conocemos como Arabia Saudita. Y como el Corán salió en Meca, en Arabia Saudita, entonces esta lengua del norte se convierte en la lengua estándar y se apodera o domina al resto de los hablas de la región y se convierte como la lengua estándar. Entrando a lo que es el siglo VIII, siglo IX, siglo X, la lengua árabe se vuelve como la lengua de la ciencia, tanto en el Andaluz como en el Oriente Medio con la civilización abasí que se instauró en el Irak. Y se convierte no solo en la lengua de las ciencias o del conocimiento, sino también lengua de religión, también lengua de transmisión cultural y de enseñanza. Y a partir de ahí es lo que nosotros vamos a heredar en épocas posteriores de esta lengua. Ahora, me gustaría mencionar un punto, que la lengua árabe hoy en día se habla en casi 22 países como primera lengua oficial, pero siendo lengua litúrgica, entonces se habla como segunda lengua oficial en más de 60 países del mundo islámico. Y si le agregamos la cantidad de inmigrantes árabes en Europa, en el norte de América y también aquí en América Latina, entonces es una lengua hablada casi en todas partes del mundo, y ya sea por
la parte religiosa, de que las comunidades religiosas, por ejemplo, hasta en China hay musulmanes, hasta en la India hubo y hay musulmanes, en zonas muy retiradas, en Rusia, en Europa Oriental, hubo y hay musulmanes, entonces se habla ahí por la parte religiosa y se habla también por la cantidad de inmigrantes que hay en estos países occidentales que están expresando sus modos culturales a través de esta lengua. Y mencionaron ya estas diferencias dialectales, ¿no? Como no podemos hablar en términos de la lengua hablada de forma cotidiana de un solo árabe, sino de, pues bueno, de varios. De muchos. En el caso de ustedes dos, que provienen de diferentes regiones, Medio Oriente, Norte de África, ¿de qué forma se comunican? O sea, ¿cómo es esa comunicación del árabe cuando cada uno tiene sus variantes dialectales? Bueno, primero solo me gustaría añadir, o sea, no tengo mucho añadir sobre el aspecto lingüístico, y creo que el profesor Shami lo ha descrito muy bien, y suficiente, pero también quiero añadir nada más que se trata de una región donde, bueno, surgió el árabe, donde se habla el árabe como lengua oficial o semioficial, que ha sido marcado por el orientalismo, ¿no? Europeo. Algo que, ¿no? Por supuesto, el escritor palestino Edward Said ha descrito muy bien de cómo se han creado estas visiones de la región a través de miradas que fueron realizadas con el objetivo de dominar esta región, ¿no? Y así fue la producción de conocimiento sobre esta región. Por eso es muy importante el conocimiento de la lengua o el acercamiento a la lengua al momento de estudiar el área de Medio Oriente y el norte de África, porque esto permite a los estudiantes que tengan un contacto directo con cómo las propias personas que habitan esos lugares o la gente que proviene de esos lugares y que está en la diáspora o en el exilio, cómo ella misma, como la gente misma, ha pensado sobre su propia identidad, su propia historia, su propio ser, ¿no? Y cómo hablan entre ellos también. No, porque una cosa es cuando uno habla en un idioma que sabe se va a escuchar en un lado, o en otro idioma cuando sabe que se va a escuchar en otro lado, ¿no? Ahora, ¿en qué idioma hablamos? Pues Dios lo sabe, ¿no? Como que y esto pasa mucho entre... Bueno, científicamente hablando, podemos hablar de lo que en árabe llamamos el árabe al-bayda, ¿no? El árabe blanco, color blanco. Aquí color blanco en el sentido de no manchado, entre comillas, por léxico o giros o variaciones que son muy localizadas ubicadas específicamente en un lugar geográfico. Yo creo que los hablantes de la lengua árabe nos hacemos siempre muy conscientes al momento de comunicarnos con alguien que puede ser incluso de la misma variante lingüística, donde dentro de una misma variante puede haber muchas variaciones. Por ejemplo, nada más en Palestina, 2 pueblos divididos por, bueno, una carretera, una montaña, un cerro, pueden tener 2 variantes muy distintas, ¿no? Y es un tema que a nosotros, los hablantes del árabe, nos gusta mucho hablarla, ¿no? Como que siempre pasa en reuniones sociales, no tienen que ser reuniones académicas o intelectuales, donde se reúnen gente de distintas variaciones, que pueden ser del mismo país, ¿no? Y de una zona geográfica determinada. Y en algún momento, ¿no? Comienza la plática de, ¿y a esto cómo lo llaman? ¿Y esto cómo lo llaman? Como dicen cuchillo en su lengua y cuchillo en la otra, ¿cómo se dice? ¿No? Porque muchos estamos comiendo, uno comienza a hablar sobre esto, ¿no? Cuchilla, tenedor, la cuchara, la comida, cómo la llaman, cómo la preparan en su lugar, como esta diversidad se celebra mucho, se celebra mucho. Interesantemente es como forma un contraste un poco de la lengua estándar, porque es como único, ¿no? Como que tenemos esas 2 partes, ¿no? O a lo mejor por el hecho de que existe un idioma estándar muy riguroso, de hecho, el árabe está muy riguroso, tiene reglas muy fijas que no se han cambiado, como dijo el profesor Shami, desde el siglo pues, octavo, noveno, por ahí, ¿no?
Entonces esto da como que lo opuesto de esto, que es la variación coloquial, es muy libre y muy rica y muy diversa, ¿no? Entonces nosotros dos venimos, pues yo vengo del lado oriental del mundo árabe, del mundo de habla árabe. El profesor Chama viene del lado occidental, el extremo occidente, ¿no? El Alto Oeste, que es ¿no? Marruecos y el Magreb. Y a mí me gustaría pensar que hablamos este árabe blanco, de cierto modo, pero también el hecho de que pues convivimos mucho aquí en el Conmex, nos vemos casi a diario, hablamos casi a diario. Muchas veces lo que pasa es que la gente inventa, empieza a desarrollar, ¿no?, otro idioma como de una comunidad muy reducida entre los dos, como que das por hecho ciertos términos, ciertas palabras, ciertos conceptos, y se empiezan a utilizar de manera recurrente a tal grado que ya se vuelve natural, de que no te das cuenta que a veces él menciona cosas en árabe marroquí y yo menciono cosas en su idioma oriental, pero sin que te des cuenta de que hay estos límites o limitantes lingüísticos. Claro, claro. Sí. Me parece muy interesante porque ahora que los escuchaba, bueno, ustedes son hablantes nativos del árabe y el español tiene muchos elementos del árabe que como hispanohablantes normalmente no identificamos si no hemos estudiado árabe. Entonces, me supongo que ustedes todo el tiempo están reconociendo también palabras del español que claramente derivan de palabras del árabe, ¿no? Sí. Bueno, sería un tema muy largo, sí. no quiero entrar ahí, pero quiero saltar al tema de que ustedes dos, los dos son traductores, se han desempeñado también, además de como profesores de árabe, como traductores de obras literarias en particular, y según entiendo, no sé si los dos, pero alguno de ustedes ha traducido tanto del árabe al español como del español al árabe. Entonces esto forma parte, digamos, de su quehacer. No solamente, como digo, son profesores de lengua, sino que tienen que conocer la lengua a cierta profundidad para poder trasladar ideas, conceptos de formas lingüísticas del árabe al español y viceversa. Entonces, me gustaría que cualquiera de los dos que quiera, pues me hablara un poco de su labor como traductores. ¿Qué tanto esta labor pues ha sido importante para ustedes y qué tanto influye en sus métodos de enseñanza? Que creo que es un tema que puede ser importante. Bueno, en tanto a la enseñanza, la traducción en la enseñanza, es como un arma de doble filo, ¿no? Es porque uno quiere llevar a los estudiantes a un nivel donde ya no se están traduciendo, ya tienen un contacto una relación más natural, instintiva con la lengua que están adquiriendo. Entonces hay que apartarse, de hecho, de la traducción. Muchas veces la traducción misma vuelve contraproducente, ¿no? Al momento de estudiar un idioma. Pero al mismo tiempo, pues uno puede abrir ciertos espacios, tiempos dentro del salón de clases donde surge la traducción y donde la traducción sí puede servir, ¿no? Para la adquisición del idioma. Como dijo el profesor Shami, el árabe, tenemos un árabe estándar, que es el idioma que enseñamos aquí y que es lo que en general se enseña cuando hablamos de enseñanza de la lengua árabe. Y este es el idioma principal, y lo sigue siendo, de la literatura árabe moderna y contemporánea que se escribe hoy. Obviamente hay literatura escrita en el árabe coloquial, se combina muchas veces el estándar con el coloquial, porque son registros que están siempre conviviendo entre sí. Históricamente también hay toda una tradición de literatura coloquial, como el Sajal, ¿no? Por ejemplo. Pero al hablar específicamente de literatura árabe moderna, prosa y poesía, lo que se publica en general, lo que se escribe en general, sigue siendo este árabe estándar, ¿no? ¿Quién sabe
y va a pasar en el futuro, porque esas siempre son cosas que pueden cambiar, ¿no? Ujú. Entonces, en este sentido, la literatura y la traducción literaria puede tener un rol principal en la enseñanza de la lengua, porque los estudiantes pueden primero leer textos auténticos, ¿no? No, ¿por qué no? Una cosa son textos escritos para la enseñanza del idioma con este fin, y otros son textos que se circulan entre los árabes mismos y los hablantes del idioma. Entonces, el aprendizaje de este estándar, el acceso a este idioma y meterse en cuestiones de traducción literaria, donde uno puede... Porque la traducción al final es una forma de lectura, ¿no? Es una forma de detenerse, leer el texto, y tanto como la práctica de la traducción misma, ¿no? Uno al principio tiene el texto que está traduciendo frente a sus ojos, ¿no? Y va de este texto a la página en blanco, traduciéndolo. Luego uno se aparta de este texto original y solamente está trabajando con él, está volviendo y elaborando y revisando el texto ya en el, digamos, en lengua española, si uno está traduciendo al español. Pero bueno, en algún momento uno tiene que volver al origen árabe, no puedes ya apartarse y pegarlo al otro, ¿no? Entonces, este va y bien que hace uno al momento de traducir ayuda mucho en la adquisición del idioma, ¿no? Porque al final el objetivo es tener a la lengua materna que tiene uno, en este caso aquí los estudiantes que vienen en general son nativos de la lengua española, y tener al árabe como conviviendo de forma muy natural. Incluso uno puede hablar los dos idiomas a la vez, ¿no? Y hay que también preparar a los alumnos para hacer esto, porque cuando están estudiando temas relacionados con sus temas de investigación, los temas de los cursos que toman aquí, sean temas, ¿no? Históricos, geopolíticos, geográficos, literarios, culturales, antropológicos, estéticos. Incluso cuando uno está hablando en lengua española sobre esos temas, le toca traer el idioma árabe a esos temas, ¿no? Al momento de pronunciar las palabras, al momento de analizar las palabras que está utilizando, los conceptos, no dejarse ir por inercias académicas que pasan mucho donde, ¿no? Se toma una palabra en árabe. Pasa mucho, por ejemplo, en los que estudian Palestina, ¿no? Se toma la palabra fidaiyin, que es como se llaman los guerreros palestinos en lengua árabe, que normalmente se traduce como luchadores por la libertad. Pero uno cuando entra en un análisis un poco lingüístico de la palabra fidaiyin significa otra cosa, ¿no? No quiere decir que no están luchando por la libertad, pero hay un elemento, por ejemplo, religioso, mesiánico tal vez, ¿no? En esta palabra que hay que tener presente. Alguien que sabe árabe y está estudiando árabe puede llevar este análisis. Hoy en día la palabra Nakba, por ejemplo, es una palabra muy palestina, pero es también muy árabe. Es una palabra que se usa en árabe en todos los países de habla árabe. Uno puede analizarla, tiene raíz, tiene forma, tiene una definición en el diccionario, ¿no? Y normalmente se traduce como catástrofe y punto, ¿no? Pero si uno estudia un poco más esta palabra, pues se encuentra que ¿no? Hay otros elementos también de esta palabra que tiene, no solamente la catástrofe. Claro. Por ejemplo, el elemento de la desgracia, el elemento del dolor, el elemento de el sufrimiento de no poder, ¿no? La indignación, todo esto lo lleva la palabra. La impotencia. La impotencia. Sí. Entonces uno incluso, si está escribiendo una tesis en español, si está hablando del tema de Palestina en español, los estudiantes mismos o alguien que está estudiando el idioma, aunque no está todavía en un nivel donde, digamos, muy avanzado, aunque sí tenemos alumnos que llegan a un nivel muy avanzado y pueden escribir hasta tesis en lengua árabe, todavía pueden con solamente, ¿no? Esas palabras sueltas, esos conceptos sueltos, no todos son conceptos, son palabras más que conceptos, que la academia los ha vuelto como conceptos cuando no lo son, todavía no lo son, no llegan a este nivel. Alguien con un conocimiento muy básico del árabe puede hacer esta traducción incluso en este nivel, digamos, no tan completo de un texto entero, ¿no? Sino solamente de una palabra.
Aunado a lo que acaba de adelantar mi colega Shadi, hay también conceptos como, por ejemplo, la palabra jihad, que en cierto momento se ha convertido aquí, sobre todo en México, en varias partes del mundo, como una palabra clave para identificar movimientos musulmanes. Y cuando jihad se traduce como, o se traducía antes como la Guerra Santa, Sí. y cuando entramos al análisis de la palabra en sí y al concepto que refleja en la lengua árabe, los estudiantes mismos se quedan estupefactos de que esto no tiene nada que ver con cómo la estamos traduciendo, cómo la estamos utilizando, que es, en realidad tiene que ver con esfuerzo. Jihad tiene que ver con hacer un esfuerzo. Y jihad no tiene nada que ver con guerra, ni de cerca ni de lejos. Pero como movimientos islamistas hayan tomado esa palabra para utilizarla en sus causas, entonces como que Occidente, eso regresamos al la idea del orientalismo y la comprensión del otro a través de ciertos conceptos establecidos, ya sea del árabe sobre sí mismo o del otro sobre el árabe. Entonces la palabra jihad se asocia con guerra santa, cosa que no tiene nada que ver. Agrego a lo que comentó mi colega también, nosotros no podemos pasar, o yo creo, desde mi perspectiva, mi modesta perspectiva, de que un profesor de árabe no puede pasar de ninguna manera en alto a lo que es la traducción. Como nosotros enseñamos a gente de cierta edad avanzada, y son gente mayor de edad. Entonces, no es como enseñar a niños dentro del mundo árabe. Si fuéramos maestros de primaria o maestros de secundaria o de preparatoria o hasta de universidad, pero en el mundo árabe no habría esa necesidad de pasar por la traducción. Pero como estamos enseñando a los no hablantes, entonces no hay manera de pasarlo por alto. Pero como mencionó mi colega, tampoco el objetivo es pasar por ahí y quedarse ahí en la traducción del árabe al español y del español al árabe. Es más, la traducción es una materia dentro de nuestro programa, es decir, en ciertos niveles de avance en el estudio, el estudiante aquí tiene que tomar clases de traducción de ciertos textos, ya sea de árabe al español o del español al árabe. Ahora, la traducción, ¿cómo nos ha servido a nosotros? Aquí, para poder comunicar algo sobre la literatura árabe y sobre todo para nuestros estudiantes que cuando llegan no tienen cierto acervo lingüístico, pero tienen mucha avidez a conocer sobre Islam, sobre la literatura, sobre la cultura, sobre historia. Y no hay manera de comunicarle esto en árabe al principio, y como que te sientes como arrimado a platicarle esto en otros, en español. Y a veces surgen ejemplos de un verso de poesía que habla de cierto fenómeno, de una sura del Corán que habla de cierto fenómeno. Entonces tienes que anotar y luego se quedan en blanco y tienes que acercarles más la idea. Y esto te obliga a trabajar un poco más con la traducción, pero la perspectiva que intentamos utilizar aquí desde hace mucho tiempo y ahorita más es intentar que el estudiante se quedara en esta etapa de traducir del árabe al español y del español al árabe. De esto voy a pasar a hablar sobre la traducción. Creo que mi colega tiene bastantes obras, tanto del árabe al español como del español al árabe. Yo estoy en un proceso de publicación de una novela de un escritor palestino del árabe al español. Tengo un CD que hicimos hace tiempo con un ex colega que ya está muerto, Dios lo tenga en su gloria. Hicimos un CD
para el uso del diccionario en árabe. Como el diccionario en árabe el uso del diccionario en árabe tiene cierta particularidad, entonces hicimos un CD para facilitar el uso del diccionario en la lengua árabe, hablando de ciertas características o especificaciones de la lengua árabe y cómo hay que hacerle para poder acercarse al término, cómo encontrarlo dentro del diccionario y cómo acercarse a los diferentes sentidos que puede reflejar y los contextos en los que se puede utilizar. Un servidor he trabajado no solamente como traductor de literatura, incluso he colaborado con instancias del gobierno de México como traductor perito judicial en los tribunales, traductor perito judicial y aplicador de exámenes de traductor perito para el Distrito Federal. Entonces, esto llevo un tiempo en esto y aquí cabe mencionar que la traducción de documentos oficiales se aleja un poco de la traducción literaria y artística, que es otro campo, pero hemos colaborado en los dos, hemos practicado en los dos y a veces incluso antes nuestros estudiantes pasaban, los egresados del Colmex, hacían concursaban para entrar a Secretaría de Relaciones Exteriores y les aplicaban dentro del examen de Secretaría de Relaciones Exteriores una de las materias en la que se estaban examinando es la traducción. Entonces, y allí había opciones de textos literarios y de textos oficiales como documentos de acta de nacimiento o una carta oficial, etcétera. Y teníamos que preparar a los estudiantes hacia finales de la maestría a la traducción, a la posibilidad de traducción tanto en textos de este tipo como de textos de este tipo. Y hoy en día tenemos varios estudiantes egresados del Colegio de México que son agregados de varias embajadas del gobierno de México en muchas partes del mundo, tanto del mundo árabe como de Europa y de América del Norte. Pues muchas gracias por estas apreciaciones que los dos han compartido sobre su propio quehacer de la traducción y también sobre cómo la traducción pues, se puede traer al salón de clases y usarse como una herramienta. Como mencioné al principio, bueno, estamos celebrando los 60 años de nuestro centro y en realidad el árabe nos viene acompañando desde el día 1, yo diría, porque el árabe fue una de las primeras 4 lenguas que conformaron la currícula de enseñanza desde la primera generación de maestría, junto con el chino, el japonés, el hindi y medio semestre después, o a la mitad del primer semestre se añadió el sánscrito. Pero el caso del árabe se enseñó desde el principio y recuerdo haber visto pues, documentos en donde se indica que el árabe que se enseñaba, por lo menos en ese documento lo decía así, era árabe clásico, me parece. Esa era la designación que tenía. Quizá en este punto ustedes podrían platicar un poco sobre la historia del árabe justamente en el CEA. Quizá mencionar también algunos episodios o personajes claves a lo largo de esta historia. Aquí lo estás ya metiendo rastreados a todos los que pasaron por acá. Gracias. Bueno, en el centro estoy haciendo apenas un trabajo de rastrear casi a todos los profesores que dieron clases aquí en nuestro centro. Yo creo que desde el principio el nombre más antiguo asociado con la enseñanza de árabe con nuestro centro es María Shuairiyya, que es una profesora libanesa, pero creo que ella enseñó árabe dialectal del Líbano
escrito en letras latinas, ni siquiera era enseñanza con letras árabes. Sí. Pero la maestra en realidad hizo un gran trabajo durante muchos años. De hecho, creo que la maestra duró desde 1964 a 1994, más o menos 30 años de enseñanza. La maestra enseñó aquí en el colegio y enseñó en el CELI, en el Centro de Idiomas de la UNAM, y también enseñó, fue como el anticipo a lo que hoy se enseña en el centro libanés, el árabe que se enseña hoy en el centro libanés. De hecho, se conservó el formato de esta maestra de enseñanza como ahí es el centro libanés, y lo que se enseñaba era el libanés, el dialecto libanés, en letras latinas para libaneses nacidos de segunda, tercera, cuarta generación, nacidos aquí. Entonces era un buen formato para el Centro Cultural Libanés y se conservó hasta hoy en día. Y creo que después viene otro nombre que sí me gustaría que mi colega hablara de él, que es Mahmoud Salah Makki, que es el primero o el pionero en enseñar árabe estándar o árabe clásico. Creo que mi colega hizo un pequeño trabajo sobre él y tiene más datos sobre este profesor. Adelante. Sí, gracias. No, Mahmoud Makki estuvo aquí en el Colmex, si no me equivoco, 69, puede 69. Ser, que llegó. Y su historia es interesante porque primero a nivel institucional, de cómo indica un poco cómo se hacían las cosas entonces, porque él vino a través del Instituto Egipcio de Cultura en Madrid, que creo que ahora ya tiene otro nombre, y se trata de un instituto oficial del Estado egipcio, que en aquel entonces, pues, ¿no? Tenía un liderazgo a nivel de los países de habla árabe, del panarabismo, y los que no sabemos algo del panarabismo y del nacionalismo árabe, pues la lengua árabe es esencial, ¿no? En la construcción de este nacionalismo. Entonces este instituto pues se formó principalmente, cuando se formó principalmente fue ideado por un pensador, escritor árabe muy querido, que lo extrañamos mucho en días como estos, que es Taha Hussein, ¿no? Que bueno, fungió como ministro de Cultura, de Educación en Egipto por un tiempo. Es autor de textos de referencia en la literatura árabe, en la enseñanza del árabe en las escuelas de lengua árabe, pues en todo el mundo, la verdad. En todo el mundo te habla árabe, ¿no? Por supuesto, ¿no? Las antologías que hacía se enseñan en escuelas en Palestina, hasta estoy seguro en Marruecos tal vez también. Y a través de este instituto, pues Mahmoud Makki el instituto tuvo contacto con el Colegio de México y la idea fue como el CEA ha sido y sigue siendo en mucho sentido un centro pionero a nivel del mundo hispanohablante. Entonces la idea fue que, ¿no? Como que traer aquí a México gente clave que puede pues levantar el estudio del árabe, fundarlo, poner las bases para la enseñanza del idioma. Y Mahmoud Makki se trata de un filólogo, estudioso de literatura árabe, tanto antigua como moderna, traductor entre el árabe y el español, historiador, tiene libros de referencia sobre la vida política en el Andalus, por ejemplo. Ha publicado en lengua árabe textos críticos, ediciones críticas de obras claves en la literatura árabe, más que todo la literatura árabe escrita en el Andalus. Y lo que cuentan de él es que él al principio quiso estudiar francés, de hecho, ¿no? Esto en los años 50. Y parece que no hubo una beca para él en Egipto.
¿no? Porque ¿no? eran esas becas del Estado que, como también Egipto estaba en un momento de formación todavía en esos años, entonces la idea siempre fue como que formar generaciones afuera para que volvieran a sus países y allí crean departamentos de estudio, Y entonces estaban esas famosas delegaciones, ¿no? Que mandan gente para estudiar en el extranjero a través de acuerdos estatales entre Egipto y otros países. Él quería estudiar francés, quería ir a la Sorbona y perdió la beca o no pudo acceder a la beca. Entonces hablan de él que él fue a la casa de ¿no? El que mencioné, Taha Hussein, y protestando fuera de la casa, ¿no? Llamándole diciendo, no, yo quiero estudiar, yo quiero tener esta beca. Y bueno, Taha Hussein pues salió de la casa, habló con él, lo consoló y dijo, pues perdón, no hay becas, ¿no? Yo no soy alguien que tiene el dinero, ¿no? Es el Estado que decide, hay todo un proceso. Pero le dijo de repente, pero bueno, pues hay para España si quieres, ¿no? Y en aquel entonces en España tenía relaciones estrechas con el mundo árabe. Y tiene una historia no tan cómoda de por qué esto pasaba. No tan cómoda porque, bueno, pues eran los años del franquismo en España. Y el régimen de Franco pues estuvo aislado en muchos ámbitos mundiales y para buscar su legitimidad pues fue al mundo árabe, el mundo musulmán, ¿no? Y bueno, el mundo árabe también se prestó, pues era como aprovechar de ese tipo de contacto que puede haber, toda la historia compartida que tenemos con España, el norte de África y la península ibérica. Entonces surgieron esas oportunidades de ir y estudiar en España. Mahmoud Makki fue a España, estudió, hizo su doctorado ahí y luego volvió a Egipto. Ahí creó el departamento de estudios de lengua española y de literatura española, o de lengua hispana, más bien será mejor traducirlo como estudios hispánicos, porque abarcaba también América Latina, en la Universidad de El Cairo. Y luego, bueno, volvió a España. Allí se casó con una mujer española y bueno, como producto de este casamiento tenemos dos hispanistas arabistas. Sí. Una de esas es Laila Makki, que ¿no? tuvimos el gusto como invitada aquí a dar un curso de literatura, compartí un curso de literatura con ella aquí en el colegio. En el Colegio de México, daba clases de árabe también en Michoacán. Otra hija está en la Universidad de Nur Shams, si no me equivoco. O yo creo que la de Nur Shams, también enseñando lengua española. También tuvimos el gusto de, bueno, una vez visitó y dio una conferencia en el CIDE. Y bueno, pero Mahmoud Makki es alguien como que, bueno, son de esas personas que vivieron en los dos idiomas, que han contribuido al conocimiento en dos idiomas, ¿no? Y yo creo que de cierto modo como que pues encarna, manifiesta lo que es el SEA, ¿no? En lo que son los estudios de Medio Oriente acá. Me gustaría darle continuidad a esto, que estoy rastreando como ya comenté antes, los profesores de enseñanza de la lengua árabe, sí. No solamente en el colegio, sino en casi toda la Ciudad de México, que yo tuve alcance a estos datos, y estamos casi alrededor de 22 profesores, de los cuales casi más de la mitad pasaron por el Colegio de México. Pero nombres que marcaron la historia o la trayectoria de enseñanza de árabe, además de Leila Choueiri, el doctor Makki, tenemos a un nombre de una profesora también española, que es Montserrat Rabadán, que estuvo con nosotros durante años, también enseñó árabe, es especialista en literatura palestina, sí, oral, trabajos sobre los cuentos de las abuelitas y en Palestina, Jerafíes se llama. Su paso por aquí tampoco fue algo sencillo, porque también nos dejó un pequeño diccionario ilustrado, nos dejó varias publicaciones. Además de estas tres figuras, porque como comenté, hay otras figuras que han pasado por periodos muy cortos. Sí. Está nuestro queridísimo doctor Chouaki,
que ha sido como profesor de apoyo, asesor de Mekki por un periodo, dio clases de árabe y luego pasó a dar clases de historia, de literatura, de islam, de varios temas aquí en nuestro centro, hasta la llegada de otro libanés, que es José Luis López Habib, que se nos adelantó, murió, y él estuvo enseñando, es mexicano de orígenes libaneses, estuvo enseñando árabe, también aquí en el colegio en la UNAM. Le dio bastante a la lengua árabe, sobre todo en el desarrollo de materiales, en una época que eran muy necesarios. Hablo más de este personaje porque es el personaje que me tocó, o con quien me tocó a mí compartir clases como colega cuando yo llegué aquí. Y no teníamos la tecnología que hay hoy, ni había videos, ni había materiales, ni había libros publicados para la enseñanza de los no hablantes dirigidos a hispanohablantes, así con enfoque bien dedicado, etc. Entonces, lo único que teníamos, incluso para poder hacer un material, trabajábamos, yo me acuerdo, hasta con el MS-2, que tenías que hacer como 30 teclas para que te salga una letra. Yo me acuerdo en esta época casi tejíamos nosotros los materiales para dar las clases en el CEA. Y este señor, la verdad, aportó en este periodo, en esto, casi me acarreaba atrás de él para poder ir a trabajar con él con los primeros programas o Windows que habían salido en aquella época, y los Windows que habían salido no tenían esa capacidad que tiene el Windows hoy, de todos los idiomas o varios idiomas, sino eran en inglés y español. Y entonces íbamos al árabe. De hecho, había un proyecto que emitimos los dos para que los de cómputo aquí en el Colegio de México nos ayudaran a crear un programa para poder hacer mapas y enseñar el mundo árabe, pero en árabe, para hacer como teclas para poder escribir el árabe, o sea, los principios de la lengua árabe. Empezamos con esto, y la gran mayoría del material que teníamos, y hasta ahorita yo tengo unos cuadernos de este tamaño, porque eran cuadernos que nosotros armábamos con las hojas, y en ellos cortábamos nosotros periódicos, íbamos a las embajadas y cortábamos los artículos de periódico y los pegábamos y los traíamos a los estudiantes al salón, y así armábamos y hacíamos nuestras preguntas sobre el texto a mano ahí abajo. Y era todo un show el desarrollar material en esta época. Pero el profesor López Habib es una figura, en realidad, para mi gusto, insuperable en este periodo, sobre todo, para hacer cosas del árabe, en árabe, para estudiantes del Colegio de México y de la UNAM. Y la verdad, hicimos todo un periodo así, hasta que ya empezó a alivianarse un poco el asunto con la aparición del método de la Liga Árabe, que es el primer método utilizado en México. Pero aunque es el primer método, era demasiado antiguo cuando llegó a nosotros. Es decir, era antiquísimo, tanto en su formato como en los materiales que ofrecía, como en los contenidos que ofrece. Yo me acuerdo, había una lección sobre el correo. Cuando íbamos a dar una clase sobre el correo, ya estaba el WhatsApp, ya estaba, y no se usaba esto. Y decía yo, ¿y para qué estamos dando esto? O sea, ¿para qué el vocabulario de esto si esto ya no se usa ni en el mundo árabe ni en ninguna parte? Entonces, era
el método que cubrió gran parte de enseñanza de la lengua árabe en México y en el Colegio de México, aparte de los materiales del esfuerzo de cada profesor. Claro. Después de la muerte de mi colega, y fue una muerte repentina, entró por una cuestión de salud mínima, lo revisaron y no salió del hospital, nos afectó a todos, y además de afectarnos en la relación personal, nos afectó en la parte laboral, porque para poder encontrar profesor árabe que se dedique y que se quede aquí y que sea mexicano instalado aquí, era cuestión gigantesca en este periodo, porque la gran mayoría de los árabes, y son muchos los que dieron árabe, nada más tomaban el árabe para tener el FM3 en México, y a veces tener el FM3 les daba el permiso de quedarse y buscaban cómo salir a Estados Unidos o a Canadá, y tomaban a México como un paso. Pero para encontrar a alguien instalado que enseñe árabe, que se dedique, era toda una hazaña. Esta hazaña la estuvimos viviendo por un buen rato después de la muerte de mi colega. Yo me acuerdo que casi 10 años o más o menos estuve dando clases solo. Y además la maestría en aquel entonces era de 3 años. Y las clases de idioma eran obligatorios desde la dirección, que eran como 20 horas semanales. Es decir, tienes que darle al estudiante como 20 horas semanales. Y era un trabajo... Y dabas clases en 2 universidades más. 2 universidades. Era un trabajo abismal, lo que tenía que hacer. Hasta la llegada de un profesor, creo que regresó Montserrat, me ayudó como un año y medio, y luego vino un profesor español que no se quedó mucho, creo que quedó un semestre o 2 con nosotros, y luego llegó nuestra colega, ¿cómo se llama? Es Aziri. Lala Tawfiqzadeh. Así se llama, Lala Tawfiqzadeh, estuvo con nosotros y ya entramos otra vez en cierta estabilidad de enseñanza del árabe, hasta la llegada de mi colega. Después de ella llegó mi colega Shadi, y ahorita ya podemos decir que ya tenemos otra vez establecido la enseñanza árabe, ya con programa, con tiempos, con métodos, además ahorita ya tenemos la bendición de que hay bastantes métodos para enseñanza de árabe, métodos anglófonos dirigidos a anglohablantes y métodos dirigidos para hispanohablantes, métodos dirigidos para hasta francófonos, porque a veces en nuestro curso hay estudiantes visitantes al colegio de otros centros y que quieren tomar árabe. A mí me ha pasado varias veces, y son franceses o son italianos o son ingleses, incluso nos tocó, que quieren tomar o bien la lengua árabe, porque la toman en sus países de origen como idioma, y o bien tomar los cursos que nosotros ofrecemos de literatura árabe, y también y para estos casos también tenemos ya, gracias a Dios, un buen material para poder acercarlos, no solamente porque si el curso en árabe está dirigido a los hispanohablantes, también se puede ofrecerles a ellos métodos dirigidos, así personalizados para sus avances personales. Bueno, pues me queda claro que la historia de la enseñanza del árabe, tanto en el Colegio de México como en general en la Ciudad de México, pues se está escribiendo todavía, y esperaremos, profesor Chami, tener pues algún tipo de artículo o algo que nos permita dimensionarla. Para ir cerrando, también quiero agregar que que el profesor Chami ha sido protagonista en los últimos 30 años de la enseñanza de árabe, no solamente en el Colegio de México, sino en la Ciudad de México y en México en general. A mí nunca me tocó
algún estudiante que no pasó por el profesor Shami antes. Los que vienen, ¿no? Con ya que han tomado árabe, les interesa el árabe, siempre es alguien. Sí. Entonces, para ir cerrando nuestra conversación, bueno, han hablado ya ustedes de la importancia que tiene el árabe en la enseñanza, digamos, como parte de lo que para nosotros como centro es el área de Medio Oriente, que también ya, como han dicho, abarca el norte de África. ¿Cómo ven ustedes a futuro la enseñanza del árabe, tanto en México como en Latinoamérica? ¿Cómo, pues, digamos, en el gran ámbito del mundo de habla hispana? ¿Y qué es lo que ustedes consideran que, pues, se puede, digamos, hacer para, siguiendo con la línea de lo que tú, Shadi, decías hace rato y que el profesor Chami también mencionaba, para ir modificando la visión que tenemos, por ejemplo, en este caso desde México, que es una visión que nos han construido y que requerimos, pues, de cierta forma, tener las claves culturales para entender al otro, que en este caso, pues, es un otro aparentemente tan lejano a nosotros, pero finalmente humano y con el cual podríamos entendernos muy bien si tuviéramos esas claves. Bueno, en mi caso, yo la verdad solo veo cosas positivas. Más bien me preocupa la situación de la lengua árabe en nuestros países, ¿no? Con las tragedias que están ocurriendo, llevan ocurriéndose en los últimos años. Pero aquí en México veo un futuro muy positivo, muy próspero. Y esto tiene que ver con, obviamente, con todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, que acaba de narrar el profesor Shami, todas esas personas que han asentado las bases, la verdad, ¿no? Para que la lengua árabe esté presente aquí en México, para que las personas que curiosean, ¿no? Y quieren saber algo, tienen a dónde ir. Esto es siempre muy importante. Y bueno, y de ahí pues para adelante, ¿no? Al nivel que uno quiere llegar, al nivel de especialización o nivel de idioma que uno quiere llegar. Esto siempre ha sido disponible para las personas aquí gracias a todos esos profesores. Y al mismo tiempo veo que los intereses se están diversificando, ¿no? Yo en mi corto tiempo aquí veo que de repente ya están viniendo estudiantes aquí queriendo aprender árabe por cuestiones literarias, por ejemplo, estéticas, culturales, comunicarse con las personas. Y esto tiene que ver mucho con, bueno, pues el tipo de mundo, los cambios que hemos vivido, ¿no? A lo mejor, por un lado, pues los estudios geopolíticos que siempre han sido hegemónicos en términos de estudios de Medio Oriente acá, que son sin duda importantísimos y siguen siendo, y espero que sigan también. Yo creo que han perdido un poco la intensidad que tenían antes, mucho dado a que, pues, no sé, la región se convirtió muy confusa, tal vez, ¿no? Ya no es la Guerra Fría, ya no es nada más la intervención estadounidense, ya como que a lo mejor se asustan un poco de acercarse. Pero bueno, los estudios geopolíticos tienen larga tradición aquí en México, y tenemos en el CEA pues gente que se dedican a esto, y en otras universidades de México, y lo hacen muy bien. Y es importante que en México, para poder pues relacionarse con el mundo árabe, que haya gente especialista en cómo se están moviendo los poderes y en esta región tan compleja. Pero al mismo tiempo como que hay más comunicación, redes, las personas están más expuestas a otros aspectos del mundo de habla árabe, no solamente lo del aspecto político y geopolítico. Pues de repente no se generan intereses otras, ¿no? A mí me gusta mucho preguntar a los estudiantes por qué hacen esto, ¿no? Y ahora estoy recibiendo respuestas como, ¿no? Porque vieron una telenovela, ¿no? En Netflix, donde pueden ver, ¿no? La telenovela con subtítulos, y ya comienzan a aprender árabe solos viendo las telenovelas, porque escucharon la música Aray del norte de África, del Magreb, y eso les interesa mucho. De ahí se engancharon para estudiar Medio Oriente. Obviamente cuestiones literarias, personas que han tenido
como ahora ya hay más migración, no más migración, sino como que hubo más migraciones antes, de repente hubo un momento en que, como dijo el profesor Chame, ¿no? México era nada más tránsito para que la gente vaya a otro lado, pero ahora de repente hay una presencia de personas de habla árabe aquí en México, entonces las personas conocen gente, ven gente, ya los tienen como vecinos, o trabajan para una ONG que está trabajando con refugiados, y aquí pues tenemos una cantidad de refugiados también de países de habla árabe, y de repente alguien, ¿no? Quieren comunicarse mejor, o se engancharon por una palabra que escucharon. Eso todo es positivo, ¿no? Y nuestra chamba acá es como que llevar esto a un nivel de aprendizaje, dar la bienvenida a esas curiosidades de los estudiantes, y llevarlo a un nivel, ¿no? avanzado del idioma también para descubrir otras cosas, ¿no? Uno puede interesarse por algo por una razón y termina el camino en otro lado totalmente diferente, ¿no? Lo exótico puede tener mucho lo positivo, ¿no? Porque antes hablábamos del orientalismo. Hay lados muy negativos del orientalismo, más que todo cuando vienen de centros de poder, donde se estudia al otro para dominarlo. Para negarlo incluso cuando uno lo está estudiando, ¿no? Hay una paradoja ahí, para quitarle la voz tal vez, pero aquí tenemos una oportunidad donde se puede establecer una relación más horizontal entre alguien de habla hispana, de habla española, o alguien de México y América Latina y el mundo árabe. Esto permite que incluso esas cosas exóticas, orientalísticas, ¿no? que existen, donde uno se engancha con otra cultura, con otros lugares, pues uno puede como comenzar por ahí y luego, ¿no? desmitificarlo, y llevarlo a otros lados que pueden ser mucho más positivos, ¿no? Entonces yo solo veo como que un futuro muy curioso. Yo como que la verdad estoy como esperando con mucha curiosidad la próxima generación que nos va a tocar, porque la generación que tenemos ahora es una maravilla. Sí. ¿Qué intereses? ¿Por qué están haciendo esto? Y eso es bueno para nosotros porque hacen nuestro trabajo mucho más interesante, ¿no? Profesor. Sí. Sí. En realidad yo asocio esto con un avance muy rápido del tiempo. De hecho, estamos hablando del comienzo de los años 20, del 2020, Sí. del 2000, perdón, al 2024, aunque se ven que son solamente 24 años, pero la velocidad con la que cambiaron las cosas en muchos aspectos es impresionante. Y esto es aplicable a la lengua árabe también. Tanto de lo que platicábamos hace rato de cómo se hacían los materiales y el avance hoy en día de los sistemas de cómputo para poder utilizar, de los medios de comunicación, de las redes sociales, etc. El avance es gigantesco y creo que cada vez va a ir más rápido y con pasos más gigantescos. Yo lo veo muy positivo por dos aspectos. Tanto por este avance con la rapidez con la que avanzan las cosas, incluso retomo una idea que acaba de mencionar mi colega y que a mí me atrae mucho esa idea. El desastre que está pasando en el mundo árabe, yo desde mi humilde perspectiva no creo que va a ir en balde. Porque ese desastre que pasó en Siria, en Egipto, en Irak antes de ellos, en Yemen, en Sudán, en Libia, creó una inmigración gigantesca de cantidades abrumadoras hacia Europa y hacia América. Y cuando hablamos de inmigración no legal hacia América, no hay manera de imaginarla sin pasar por América Latina y por México sobre todo, lo cual convirtió en los últimos años a México, porque había antes un prejuicio sobre México de que no es un país donde puedes hacer una vida y no es un país que te puede hacer mandar dólares
después de estar en México, mandar dólares a casa para salvar la familia o para ayudar o para X. Pero la gente muchas veces cuando llega a México se sorprende totalmente. De hecho, he tenido casos muy cercanos de personas cercanas que conocía en persona, que de hecho se fueron de México a Canadá o de México a Estados Unidos y han regresado a México. Y han vuelto a México como una oportunidad mejor que la que, ya sea por el trato, ya sea por el clima, ya sea por muchas razones. Conozco a gente que se ha ido y tuvo la oportunidad de brincar la barrera, y se ha vuelto otra vez a instalarse y a ver qué se puede hacer aquí y cómo se le puede hacer a esto. Y el otro de los elementos que yo veo también que apoya esto, y esto lo veo en el nivel de estudiantes que llega a nosotros, tanto en cantidad como en calidad. Antes, nuestra maestría casi nunca había pasado de 8, 6 estudiantes. Hoy en día, si vemos los expedientes que nos llegan de los que quieren entrar a maestría, a veces pasan de hasta 34, 35, 40 estudiantes nada más para un área, es decir, para el área de Medio Oriente, de los cuales por cuestiones de becas, por cuestiones de la misma estructura de la institución, etcétera, no podemos admitir. Muchos se quedan afuera, no porque ellos no son aptos o no pueden, sino por otras condiciones que no tienen nada que ver con la capacidad de los estudiantes. Además, en la calidad de estudiantes que llegan a nosotros, antes llegaban estudiantes con un conocimiento nulo en la lengua árabe. En esta generación que tenemos hoy en día, tenemos 2 estudiantes que su nivel jamás, he tenido más de 25 años de clases aquí, jamás he visto un estudiante de esta categoría y de este nivel en árabe. Alguien que nunca había salido al mundo árabe, pero su formación es tan arraigada, además es autodidacta. Cosa que sorprende. Sí, estudió en la UNAM unos semestres, pero en realidad vienen ya con cierto conocimiento, a tal grado que te digo, va como la tercera o la cuarta generación en la que tenemos que dividir los grupos que nos llegan, grupo avanzado y grupo de principiante. Es decir, siempre dentro de los que meten sus papeles a nuestra maestría ya vienen con cierto conocimiento avanzado. Y esto a mí me da muchísimo más sentimiento de positividad, agregado a lo que comentó mi colega, de que no solamente esto, tenemos muchos estudiantes que están enseñando árabe en muchas instituciones dentro de la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México. Hasta en Puebla tenemos estudiantes egresados del colegio que ya están dando clases de lengua árabe, están dando clases de cosas relacionadas con la cultura árabe o con el mundo árabe, hasta de religión, hasta de política, y esto significa que el futuro es muy positivo, no solamente por los árabes que llegan, se sorprenden y se quedan, sino también de la gente mexicana interesada que ya está tomando las clases de árabe, de la literatura árabe, de la cultura árabe, entre sus manos como un elemento propio suyo, y lo quieren compartir, no solamente en charlas de sobremesa, sino en clases, en aulas, y darle un método y una enseñanza y un enfoque. Entonces, y esto a mí me deja muchísima satisfacción en este sentido, estos dos aspectos. Pues queridos Khalid y querido Shadi, les agradezco enormemente por habernos guiado a través de las distintas texturas, distintas capas de la enseñanza del árabe, y por habernos pues dado estas perspectivas tan amplias sobre la importancia que tiene la labor que ustedes hacen y que ha tenido la enseñanza
de la lengua árabe a través de los 60 años de nuestro centro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Les invitamos a seguir explorando distintos aspectos de la memoria histórica de nuestro centro en futuros episodios en que seguiremos conversando con integrantes del Centro de Estudios de Asia y África. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.